Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, vamos a hablar de esos rumores, de esas señales que vemos en redes sociales, de esa química innegable que traspasa la pantalla y nos hace preguntarnos: ¿qué ocultan Kerem y Hande? ¿Hay mensajes secretos entre ellos? ¿Estamos leyendo entre líneas correctamente? Vamos a analizarlo juntos, paso a paso, para intentar descifrar el misterio. Antes de empezar, quiero recordarles que todo lo que vamos a comentar aquí es pura especulación basada en lo que observamos como fans. No tenemos información de primera mano, así que tomemos todo con una pizca de sal y disfrutemos del debate. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre sus parejas y series favoritas. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Kerem y Hande es fascinante, ¿verdad? Todo empezó en el set de Sen Kalkam, esa serie que nos robó el corazón y que catapultó su fama internacional. Desde el principio, la química entre ellos era evidente. No solo en la pantalla interpretando a Eda y Serkan, sino también fuera del set. Las miradas, las sonrisas, las bromas, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Recuerdo vívidamente las primeras entrevistas conjuntas que concedieron. La forma en que se miraban, como si estuvieran en su propio universo, era innegable. Incluso los miembros del equipo de producción comentaban en las redes sociales la buena onda que había entre ellos, alimentando aún más la expectación. La chispa era tan fuerte que prácticamente se podía tocar. Luego llegó la confirmación. Estaban juntos. La noticia hizo explotar las redes sociales. Sus fans, los famosos Anker, estaban eufóricos. Vimos fotos de viajes, de momentos compartidos, de complicidad y amor. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Vacaciones en las Maldivas, paseos románticos por Estambul, cenas íntimas en restaurantes con vistas al Bósforo. Cada imagen era una confirmación de que su amor era real y tangible. Las revistas del corazón se peleaban por tener la exclusiva de su historia, y las redes sociales se inundaban de montajes y vídeos celebrando su unión. Era una época dorada para los Anker, que veían su sueño hecho realidad. Pero como muchos cuentos de hadas, este también tuvo un capítulo oscuro. Después de un tiempo, llegó la noticia de su ruptura. Fue un golpe duro para muchos de sus fans. Las razones nunca fueron del todo claras, pero se hablaba de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, de proyectos profesionales que los alejaban. La tristeza invadió las redes sociales y muchos se resistían a creer que la magia había terminado. De repente el silencio invadió las redes sociales de ambos. Desaparecieron las fotos juntos, los mensajes cariñosos, las referencias mutuas. Las revistas del corazón empezaron a publicar rumores contradictorios, intentando descifrar los motivos de la ruptura. Algunos hablaban de celos, otros de ambiciones profesionales incompatibles, otros simplemente de desgaste de la relación. Lo cierto es que la confirmación de la ruptura fue devastadora para los fans, que se sintieron traicionados y desilusionados. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo. Y es que desde la ruptura hemos visto ciertas señales que han alimentado los rumores de una posible reconciliación. Pequeños gestos, comentarios sutiles, coincidencias en redes sociales, todo contribuye a mantener viva la especulación. Esta esperanza, alimentada por la nostalgia y el deseo de revivir la magia de Anker, se ha convertido en una constante en el mundo del fandom. Cada pequeño detalle es analizado minuciosamente, buscando una confirmación de que el amor entre ellos sigue vivo. Uno de los puntos que más ha dado que hablar son sus interacciones en redes sociales. No es que se comenten directamente sus publicaciones, pero sí que a veces reaccionan a publicaciones de amigos en común o comparten contenido que parece tener un significado oculto. Por ejemplo, Hande ha publicado en alguna ocasión frases sobre el destino o sobre segundas oportunidades, que muchos interpretaron como una indirecta para Kerem. Él por su parte ha compartido fotos en lugares que recuerdan a viajes que hicieron juntos, o ha dado me gusta a publicaciones de fans que hablan sobre su relación. Estas interacciones, por pequeñas que sean, son combustible para la maquinaria de rumores, alimentando la esperanza de una reconciliación y generando un debate constante entre los fans. Cada me gusta, cada comentario, cada publicación es interpretado como una señal, un mensaje en clave que solo los más observadores pueden descifrar.
Otro aspecto que ha llamado la atención es su actitud en entrevistas. Si bien evitan hablar directamente sobre su relación pasada, a veces se les escapan comentarios que sugieren que aún existe cariño y respeto mutuo. En una entrevista reciente a Kerem le preguntaron sobre las cualidades que busca en una pareja, y mencionó la inteligencia, el sentido del humor y la pasión por el trabajo. Muchos fans vieron en esta descripción un claro reflejo de Hande. Del mismo modo, Hande ha respondido a preguntas sobre el amor con una ambigüedad que ha dado pie a todo tipo de interpretaciones. En lugar de negar rotundamente la posibilidad de una reconciliación, ha dejado la puerta abierta, alimentando la esperanza de sus fans y manteniendo viva la llama de la especulación. Además, hay que tener en cuenta el contexto profesional. Ambos siguen siendo figuras muy importantes en el mundo del espectáculo turco y aunque no han vuelto a trabajar juntos en un proyecto, es inevitable que sus caminos se crucen en eventos, alfombras rojas y reuniones sociales. En estas ocasiones, las cámaras siempre están atentas a cualquier interacción entre ellos, buscando una señal que confirme o desmienta los rumores de reconciliación. Cada encuentro fortuito se convierte en noticia, cada mirada intercambiada es analizada al detalle. La presión mediática es enorme y tanto Kerem como Hande son conscientes de que cada uno de sus movimientos es observado y juzgado por millones de personas. ¿Pero qué podríamos considerar como mensajes secretos? Pues bien, no estamos hablando de mensajes encriptados ni de códigos secretos, sino más bien de comunicación no verbal, de señales sutiles que solo los más observadores pueden percibir. Una mirada, un gesto, una sonrisa, todo puede tener un significado oculto si sabemos interpretarlo correctamente. La forma en que se sientan uno al lado del otro en un evento, la manera en que cruzan sus miradas en una alfombra roja, la sonrisa que esbozan al escuchar el nombre del otro. Todos estos pequeños detalles son analizados con lupa por los fans, que intentan descifrar el verdadero significado detrás de cada gesto. Por ejemplo, recordemos aquel evento en el que ambos coincidieron y, aunque no se les vio hablar directamente, sí se captó una mirada de Kerem hacia Hande que transmitía algo especial. Era una mirada llena de cariño, de admiración, quizás incluso de nostalgia. Los fans no tardaron en analizar la imagen hasta el más mínimo detalle, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Recuerdo haber visto un análisis detallado de esa mirada en un foro de fans, donde se discutía si era una mirada de arrepentimiento, de cariño persistente o simplemente de cortesía. La pasión y el detalle con el que se analizaba cada milímetro de la imagen eran asombrosos. Otro ejemplo son las canciones que comparten en sus historias de Instagram. A veces, las letras de estas canciones parecen reflejar sus sentimientos o su situación personal. Si Hande comparte una canción sobre el amor perdido, y Kerem comparte al día siguiente una canción sobre la esperanza, es inevitable pensar que hay una conexión entre ambos. Las listas de reproducción de Spotify también son objeto de análisis. Si de repente Hande empieza a escuchar canciones que recuerdan a su relación con Kerem, o si Kerem incluye en su lista canciones que hablan de segundas oportunidades, los fans no tardan en sacar conclusiones. Por supuesto, todo esto es pura especulación. Podría ser que estemos leyendo demasiado entre líneas y que todas estas señales no signifiquen nada en absoluto. Podría ser que Kerem y Hande sean simplemente buenos amigos que se respetan y se apoyan mutuamente. Pero la esperanza es lo último que se pierde, y muchos de sus fans siguen creyendo en una posible reconciliación. Esta fe inquebrantable en el amor de Anker es lo que mantiene viva la llama de la esperanza y alimenta la maquinaria de rumores. La idea de que su historia de amor no ha terminado, de que todavía hay una posibilidad de un final feliz, es demasiado tentadora para muchos fans. Lo cierto es que la relación entre Kerem y Hande, ya sea amorosa o amistosa, sigue generando un gran interés mediático. Son dos figuras muy queridas por el público y su historia, con sus altibajos, sigue cautivando a miles de personas en todo el mundo. Y mientras haya rumores, señales y pequeñas interacciones, la llama de la esperanza seguirá viva. La capacidad de Kerem y Hande para generar expectación y mantener el interés del público, incluso después de su ruptura, es una prueba de su carisma y su poder mediático. Son dos estrellas que brillan con luz propia, y su historia de amor sigue siendo un tema recurrente en la prensa del corazón y en las redes sociales. En definitiva, hemos explorado juntos el fascinante mundo de Kerem y Hande, analizando las señales, los rumores y las posibles interpretaciones de sus acciones. Hemos visto cómo la química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha cautivado a miles de fans en todo el mundo.
Hemos hablado de su relación, de su ruptura y de las esperanzas de reconciliación que aún persisten. Es importante recordar que todo lo que hemos comentado aquí es pura especulación basada en lo que observamos como fans. No tenemos información de primera mano y debemos tomar todo con una pizca de sal. Lo importante es disfrutar del debate y compartir nuestras opiniones con respeto y consideración. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande ocultan algo? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós. Y recuerden, la magia de Anker sigue viva en nuestros corazones, así que sigamos soñando juntos.